Como ustedes saben, estamos en medio de una revolución política en México. Yo espero que sea para el bien, pero tengo mis dudas porque es guiada por personas imperfectas, en una sociedad imperfecta, con ideas imperfectas. Ya otros países lo han intentado y no ha funcionado bien. Pero el propósito de una revolución es usualmente para corregir errores, mejorar la sociedad, ¿verdad? Impartir justicia. Esta semana estamos celebrando los 502, todavía tengo un eco aquí, a ver, arréglame, 502 años desde el inicio de la revolución espiritual más importante en el mundo después de la muerte y la resurrección de Cristo, y esta fue la Reforma Protestante del siglo XVI. Hoy día nosotros estamos gozando, aún 502 años después, los beneficios de esta reforma. Uno de esos hechos es que tú tienes una Biblia en tu mano o tu teléfono y la puedes leer. Uno de los beneficios es que la Biblia fue traducida para que el pueblo lo pudiera leer, pero el pueblo no sabía leer porque el pueblo era analfabeto. Y por parte de la reforma se comenzó a enseñar a la gente a leer, principalmente a leer esto, pero después leer lo que fuera. Entonces nosotros seguimos gozando de esto. Y hoy quiero platicar no de ese beneficio, sino del mayor beneficio de esta revolución que comenzó hace 502 años. Pero antes de continuar, vamos a hacer una oración y vamos a después entrar al mensaje. Padre, gracias que tu Espíritu Santo mueve en corazones para avivar un corazón, una iglesia, una ciudad, un país, un continente. Padre, estamos pidiendo que tu corazón mueva en nuestros corazones en esta mañana al escuchar tu palabra, y lo pedimos en tu nombre. Amén. Habían pasado siglos que Europa estaba sumergida en ignorancia e idolatría. La razón es que la Iglesia de Roma había puesto su autoridad encima de las enseñanzas de las Escrituras. Y esto resultó en doctrinas y prácticas antibíblicas, es decir, las palabras del hombre sobre las palabras de Dios. Por ejemplo, se creía que, lo que Cristo hizo en la cruz no fue lo suficiente para salvarnos. Entonces el hombre tenía que ayudar a Cristo en este método de salvación. ¿Qué es lo que el hombre quería hacer? Bueno, después toda clase de obras que se le pedía para saber si logramos salvación. Dios trajo luz. La luz por las Escrituras. Salió la verdad y vidas comenzaron a cambiar. Hay 5 verdades que salieron. Tomen hojas que están en su boletín que tienen que ver con esto. Solo Cristo y nadie más. Y vamos a ver rápidamente estas 5 verdades que siguen hoy día porque están basadas en las Escrituras, y quiero recordarles cada año de estas verdades porque esas son verdades de la Biblia y cambian nuestras vidas. Primeramente, solamente las Escrituras. Escriban Escrituras, solamente las Escrituras. Escrituras. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materias de fe y de práctica. Es la palabra de Dios. No son nuestras palabras, son las de Dios. Dice Pablo en 2 de Timoteo, vamos leyendo todos conmigo juntos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quieres subrayar para la salvación? Si tienes una Biblia en la mano, si tienes un teléfono ahorita, levanta tu Biblia, levanta tu teléfono, si ahí tienes la Biblia, levanta eso ahorita, levántalo. En los tiempos de Lutero, el 99.9% de la gente no tenían lo que tú tienes hoy día. Por eso estaban sumergida la gente en ignorancia. La lectura de la Biblia era prohibida. Ni Lutero, siendo monje, había leído la Biblia. Solamente la gente lo hacía lo que el clero, y nadie checaba. Bueno, ¿dice esta la Biblia o no lo decía? 2, solamente gracia. Solamente gracia. La gracia es un don de Dios basado en los méritos de Cristo, no nuestros méritos.
¿Qué es gracia? Gracia es Dios siendo misericordioso. Escriban misericordioso. Gracia es Dios siendo misericordioso cuando no lo tiene que ser. Nadie merece ser salvo. Nosotros merecemos castigo por nuestros pecados, pero Dios dice, no, te voy a extender mi gracia. Efesios 2, 8 y 9, vamos conmigo juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque por gracia, subrayan eso, porque por gracia, la misericordia que Dios no tiene que extendernos a nosotros. 3, solamente fe, solamente fe. Nosotros hemos sido declarados justos delante de Dios y aceptados por Dios por fe en Él. No por nuestras buenas obras, porque nuestras buenas obras no alcanzan. A veces pensamos, espero que yo vaya hecho más buenas obras que malas y a ver si Dios me va a tomar en cuenta. Quiero decirles ahorita en la pura realidad, todos hicimos más malas obras que buenas, así que ni nos vamos a hacer las ilusiones. Es solamente por fe. Tiene que hacer, en aquellos tiempos todo era por obras, era sacramentos, era dar dinero y no había garantía. Pablo dice que no es por esas obras, es por fe. Romanos 5:1, vamos todos conmigo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Subrayen por la fe. Por la fe en Cristo, los méritos de Cristo son transferidos a nuestra cuenta que está en ceros. Entonces Dios nos recibe. 4, solamente Cristo, solamente Cristo. La salvación es solamente por la obra completa de Cristo en la cruz. Es por Cristo, dice 1 Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Dice Jesucristo, hombre. Subrayan eso. Lo tengo aquí esto porque quiero que lo guarden, quiero que lo tengan, lo pueden compartir. Dios acepta la perfecta vida de Cristo y su sacrificio perfecto. Y por último, solamente toda la gloria para Dios. Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Nadie puede tomar crédito. Yo soy inteligente, yo soy más espiritual que tú eres, yo hoy soy mejor que tú. Nada de eso funciona, déjenme decirles claramente. Romanos 14:8, Pablo dice, vamos conmigo, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos, subrayan eso, somos de Él. En mi vida, gloria a Dios. Leen eso conmigo. En mi vida, gloria a Dios. En mi familia, gloria a Dios. En mi iglesia, gloria a Dios. Y mi trabajo, gloria a Dios. Todo es por Él, todo el crédito. Gloria a Dios quiere decir, hey, el crédito es para Dios. Dios lo hizo. Gracias, Dios, por lo que tú hiciste por mí. Ahora, habiendo repasado eso, ahora recuerdan que los últimos 5 domingos hemos estado hablando acerca del cielo. Estaba leyendo, ahora que estamos pasando, ¿verdad? El Halloween, Día de los Santos, Día de los Muertos ayer, y todos los artículos en el periódico acerca de eso verdaderamente me impacta. La ignorancia, y es como que, bueno, tú escoges lo que quieres y esperas lo mejor y a ver lo que pasa cuando nos morimos. A ver, es decir, tu eternidad depende de un volado. Pues a ver cómo me va. ¿Qué esperas? ¿Qué tipo de mentalidad es eso? Por lo menos cuando agarras el carro y te vas a ir a Vallarta, ves si tienes gasolina, ¿verdad? Y le pones gasolina y ves si tienes para la caseta y ves si tienes hay que prevenir. Pero cuando estamos hablando de nuestra eternidad, alguien ha dicho, mira, la vida es corta, hay que gozarla. Yo digo, mira, la eternidad es larga, hay que prepararte. ¿Dónde la vas a pasar? Somos inmortales. Somos inmortales. Aún el ateo sabe que hay algo después, pero no lo quiere, se hace de la vista gorda. Juan 3:16 habla este versículo que verdaderamente es el mensaje principal de la Biblia. Vamos conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, que mas tenga vida eterna. Subrayan, más tenga vida eterna. Tú eres inmortal. Tú vas a pasar una eternidad en un lugar. Es donde la vas a pasar. Solo Cristo puede darnos. ¿Por qué solo Cristo? Porque Él le dijo a Tomás, y ya leímos este versículo en Juan 14:6, Jesús declara que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre que sino por mí. Subrayan eso, solamente por mí. Ahora, muchas personas critican esto. Dicen, oye, eso es muy exclusivo. ¿No hay otros caminos? ¿No todos los caminos llegan al mismo Dios? Absolutamente no. Dice todo que piensan que fundamentalmente todas las religiones son iguales. Fundamentalmente todas las religiones son diferentes. Superficialmente hay unas cosas. Trata bien a tu prójimo, trata de trabajar con integridad. Pero fundamentalmente hay un enorme abismo entre uno y el otro. A veces personas dicen, mira, no importa lo que tú crees, siempre y cuando eres sincero. ¿Es posiblemente ser sincero y estar equivocado? Absolutamente. Hay una sola verdad. Entonces, cuando Cristo dice eso, ¿es un mentiroso o está diciendo la verdad? En eso depende todo eso. Y hay una sola verdad. ¿Por qué solamente Cristo? Noten primero la preeminencia de Cristo. Preeminencia quiere decir lo más importante, lo superior que es la persona de Jesucristo. Y Pablo lo menciona en Colosenses. Dice en el versículo 15, Pablo dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya dice que existía antes de, y subrayan, existía antes de que las cosas fueron creadas, y después es supremo sobre toda la creación. Cristo es Dios mismo, escriban, Cristo es Dios mismo y Cristo es supremo. Cristo es Dios mismo y Cristo es supremo. Dice el versículo 16, porque por medio de Él, Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue, que dice que, creado por medio de Él y para Él. Cristo es creador, escriban eso. Estamos hablando de la preeminencia de la persona de Jesucristo. Pablo dice en el versículo 17, léelo conmigo, vamos. Y Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Subrayan, mantiene unida. Cristo es guardián del universo. Cristo mantiene todo funcionando. El sol se levantó esta mañana. Bueno, el sol no se levantó, la tierra está girando, ¿verdad? Pero así lo decimos, ¿verdad? Cristo mantiene todo, manda la lluvia. Cristo mantiene, es guardián. 18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en, ¿qué dice qué? Primero en todo. Cristo es cabeza de la iglesia, escribe eso, es cabeza de la iglesia. Cristo es Señor sobre los vivos y los muertos. Señor sobre los vivos y los muertos. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo, ¿qué dice que? Todas las cosas. Vamos conmigo, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Cristo es ¿qué? Reconciliador de todo, une absolutamente todo. Mencioné esto, amados, para que veamos la preeminencia, la superioridad de la persona de Jesucristo. Nunca ha habido una persona como Cristo. ¿En qué año estamos? 2019. ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento. Aún nuestra fecha nos recuerda, es Cristo. Es Cristo. Viene Navidad y a pesar de todo lo que viene, ¿sabe qué? Finalmente estamos, aunque no es la fecha cuando Cristo nació, estamos diciendo Cristo nació.
Cristo nació. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, es la exclusividad de Cristo. Ahora, ¿por qué solo Cristo y nadie más? Y quiero que noten ahora la singularidad. Ahora vimos la preeminencia de Cristo. Quiero que veamos ahora la singularidad de Cristo. Porque Cristo dijo que Él era el único camino al Padre. Cuando Cristo dijo, yo soy el único camino, yo soy el camino, yo no soy uno de varios caminos, tú escoges el camino, yo soy el camino. Cuando Adán y Eva vivían en el huerto de Edén, todos los días comían del árbol de la vida. Había dos árboles que la Biblia menciona. Había muchos árboles, pero dos. Uno es el árbol de la vida y el otro el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos vivían y comían todos los días el árbol de la vida y tenían vida eterna e iban a vivir en este paraíso. Un día comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, lo cual Dios les había prohibido, una prueba, me vas a obedecer. Y en eso se rompió la relación con Dios porque desobedecieron a Dios. Era una rebelión contra Dios. Pecado entró en su corazón. Ahora, el peligro para ellos, estando en el jardín de Edén, habiendo pecado, es que comieran del árbol de la vida y siguieran viviendo eternamente, pero separados de Dios. ¿Recuerdan? Porque habían pecado, ya estaban separados espiritualmente de Dios. Ellos pudieran volver a vivir, seguir viviendo eternamente, pero separados de Dios. Dios en su misericordia los echó del jardín y después hizo algo en su misericordia también. Los vistió, sacrificó animales, derramó sangre. Y con esos pieles vistió a Adán y Eva, cubriendo su pecado con sangre derramada. Esto está obviamente apuntando hacia ¿quién? La persona de Cristo, quien derrama su sangre para cubrir y perdonar nuestro pecado. Pero con la salida de Adán y Eva del jardín, se cerró el camino al Padre, se cerró el camino a la vida eterna. Ya no había camino. Y los judíos ofreciendo sacrificios, derramando sangre, observando ciertos sacramentos y ritos año tras año. El lugar santísimo en el templo, solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Un velo grueso lo separaba. Él entraba una vez al año para ofrecer sacrificio, pero solamente él entrando a la presencia de Dios. La noche en que Jesús será entregado, y lo leímos en Juan 14, los discípulos, Jesús dice, me van a matar, me buscan. ¿Se imaginan cómo están los discípulos? Nerviosos. Están con una persona que lo están buscando y pues obviamente sus allegados serían ellos. ¿Cómo calma Jesús a sus discípulos? Tomen aire, cuenten hasta 10, tomen una aspirina, relájense. Les habla del cielo, les habla de la casa del Padre. En la casa de mi Padre hay lugar para ustedes y lo voy a preparar. Y ustedes, dice Jesús, conocen el camino y ustedes me van a seguir. Yo creo que cuando Jesús dice esto hay un largo silencio. Todos están viendo. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Tomás. Tomás pregunta. Gracias, Tomás, por preguntar. Tomás levantó. Señor, no sabemos a dónde vas y por eso no conocemos el camino. Yo creo que Cristo, Tomás, qué bueno que preguntaste. Porque es cuando Jesús dice en respuesta a una inquietud, a una inseguridad, a una pregunta sincera, no sé cuál es el camino, pero yo quiero seguirte, dime cuál es el camino. Yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie va a llegar al Padre y a la casa de mi Padre, si no es por medio de ¿quién? Mí. Yo lo soy, Tomás, y qué bueno que hiciste esa pregunta. Y por su muerte en la cruz, entonces el Padre abre el camino al cielo. La muerte de Cristo satisfizo la justicia de Dios. Y cuando Cristo muere en la cruz, Él dice, misión cumplida, consumado es. Cristo lo hizo todo.
Cristo murió en la cruz. Yo había pensado, ¿por qué tantas horas Cristo agonizando en la cruz? Eran 6 horas, desde las 9 hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Él está ahí colgado, sufriendo, agonizando, la corona de espinas en su cabeza, los latigazos aquí atrás, los clavos en las manos y los pies. ¿Imaginan el dolor? Nada más quieres morirte. Y no se muere. 6 horas. ¿Qué estará pasando por su mente? Yo te voy a decir qué estaba pasando por su mente. Tu nombre. Tu nombre, tu nombre, tu nombre. Porque estaba muriendo por ti. Por eso las horas, pensando en ti, aunque no hayas nacido todavía. El Padre ya conocía tu nombre y puso tu nombre en su mente y en su dolor y su agonía estaba pensando en ti. Tus pecados fueron perdonados en un dolor. 2, porque Cristo es el único que anunció su muerte y resurrección y cumplió. Y cumplió. Jesús dice en Mateo 16:21, meses antes de su muerte, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho los ancianos de los sacerdotes y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando tú tienes una cita con el dentista al día siguiente, ¿cómo te sientes? Nervioso. Tenemos un dentista, pero nos sentimos nerviosos. Tienes una cirugía y todos estamos orando por ti, te van a dormir. Cristo sabía lo que le iban a hacer. Él veía gente que crucificaban, que pasaban por las calles y él los veía pasar y él los vio crucificados afuera de la ciudad. Él veía, ya lo había visto. Eso es lo que me espera. No huyó. No huyó. No se fue corriendo. Una noche Jesús tiene una conversación con el buen Nicodemo. Eso es básicamente el principio de su ministerio. Y le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué dice qué? Subrayen eso, crucificado, eso ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda más que tenga vida eterna. Es para ti. Sin Cristo no tienes vida eterna. El apóstol Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene ¿qué? Tiene la vida. Es no ser más claro que el agua. Dice que fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Todo el tiempo Dios está pensando en ti, pensando en ti. Cristo cumplió eso. 3. Porque solo Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Es el único mediador entre Dios y nosotros. Hay millones de personas en el mundo que creen en Cristo, pero creen que Cristo no es lo suficiente para salvación. Que como que Cristo necesita ayuda. Hay que ayudar este proceso. Estas personas verdaderamente no creen en el Cristo de la Biblia. Que es Cristo más iglesia, que es Cristo más bautismo, que es Cristo más María y los santos, que es Cristo más buenas obras, que es Cristo más buenas intenciones. Es Cristo y solo ¿quién? Cristo. Es Cristo. Solo Cristo. No necesita tu ayuda y tu ayuda no sirve para nada. Porque Cristo, ¿sabe por qué Cristo lo tuvo que hacer todo? Porque nuestra ayuda no sirve para nada. Cristo mira tus pobres, miserables ayudas, esas migajas no van a ayudar. Yo lo voy a hacer todo por ti. Lo hizo todo por ti. Cristo. Hechos 4:12, vamos todos conmigo. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos, y es Cristo. Es maravilloso saber, Cristo, tú eres lo suficiente. Lo tuvo que hacer. Un mediador es una persona que entiende las dos partes, ¿cierto? Trata de reconciliar. Yo entiendo esta parte, y yo entiendo tu parte. Y yo no estoy
tengo un prejuicio ni para un lado ni para el otro. Yo estoy aquí para tratar de llegar a un entendimiento con ustedes dos. Un Dios santo no puede tener relaciones con personas pecadoras. La santidad de Dios lo impide. Habían sacerdotes que eran como intermediarios entre Dios y los hombres, pero ¿sabe cuál es el problema con eso? El sacerdote es un pecador también. Entonces, ¿cómo se le hace? Tiene que ser una persona que entiende a Dios, es Dios y es una persona que es hombre, pero sin pecado. Hay una persona en el mundo que cumple con ese perfil, es Dios, es hombre, pero no es pecador. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Dios envía a su Hijo no solamente como cordero, sino como sacerdote para mediar. Dice Primera de Timoteo, vamos conmigo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Subrayan, un solo mediador. Es suficiente. Ahora, no solamente es mediador, hay más. Hay más. Porque Pablo dice en Romanos, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo murió, ¿qué dice qué? Por nosotros, subrayan eso. Y resucitó, ¿qué dice? Por nosotros, subraya eso otra vez. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué dice qué? Intercede por nosotros. Subrayan, intercede por nosotros. Piensa en esto. Cristo está a la diestra de Dios Padre. Está intercediendo por nosotros. Dice, Padre, fulano de tal me mandó una lista de 10 peticiones. Él está esperando que por lo menos le vayas a otorgar 3. ¿Qué piensa? ¿Piensa que Cristo más le está pasando nuestras miserables peticiones? Cosas que nosotros digan, yo necesito eso. Cristo dice, tú no sabes lo que necesitas. Pero yo sé lo que necesito y eso es lo que le voy a decir al Padre. Padre, fulano de tal necesita más paciencia con su esposa. Padre, ese hombre necesita más dinero porque a su esposa le gusta el shopping. No vas diciendo eso. Padre, esta persona es flojo, no cumple con sus responsabilidades. Padre, esta persona necesita poner su fe a prueba. Piensa que tiene fe, pero no tiene fe. Le vamos a pasar unas dificultades para que confíe más en nosotros y confíe menos en sí mismo. Esas son las cosas que Cristo le está diciendo al Padre. Cristo está diciendo, fulano de tal necesita aprender a perdonar a fulano de tal. Porque por eso no le estamos contestando sus peticiones, porque no ha sabido aprender a perdonar. El Padre nuestro dice que perdona nuestros pecados, así como nosotros que perdonamos a los otros. Ups. Ok, eso no lo puedo cortar del Padre nuestro. Que seas cumplido en tus deberes, dice Cristo. Cumple con tus bienes, cumple con tu ministerio. Solamente, ¿quién está a la diestra del Padre? ¿Quién? Cristo. Él es el único que intercede por nosotros. No hay ninguna otra persona y nadie le va a poder influenciar a la persona de Cristo. Solo Cristo. Y tenlo por seguro que lo que Él pide por nosotros es lo que necesitamos. Qué bueno que hay un filtro, ¿verdad? Porque pedimos cosas que probablemente no nos convienen. 4, porque Cristo es el único que te amó y fue a la cruz por ti. Es el único que te amó y fue a la cruz por ti. Y escuchen, voy a leer lo que el apóstol Pablo escribe en Efesios. Es impresionante. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Entonces ya nos ve más del otro lado que este lado Dios. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio, ¿qué dice qué? Subrayan eso, le dio gusto salvarte.
Le dio gusto incluirte en la familia de Dios. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó su pecado. Tomen tu tríptico, la puerta al cielo. Tomen tu tríptico, la puerta al cielo. La respuesta sería, ¿qué número sería la respuesta? 16. No que las otras cosas, no todas las otras cosas son malas, pero no son una puerta al cielo. Lo que quiero decirles, Cristo lo hizo todo. Cristo lo hizo todo y lo hizo por ti. Por ti. Por ti. Es Cristo sobre todo. Estamos celebrando la Reforma. Vean este video un momento. Fue grabado para los 500 años, pero habla de la fe en Cristo. Vean este video ahorita acerca de la Reforma. ¿Por quién estarías dispuesto a dar tu vida? ¿Tus hijos, tal vez? ¿O tu mejor amigo? ¿Morirías por una ideología? Una de las consecuencias de la Reforma protestante del siglo XVI fue la represión que ejercieron las autoridades para acallarla. Muchos entregaron su vida siendo mártires por defender la fe que había transformado sus vidas. Esta luz que iluminó a tantas personas no se podía apagar, pues la Biblia sería esa lámpara que los reformadores entendieron como revelación de Dios. ¿Por qué se agarraron tan fuertemente a esa fe y entregaron su vida por el Evangelio? La respuesta es evidente. Sus vidas eran el mismo Evangelio. Habían tenido la experiencia de la salvación en Cristo y no le podían negar. Esa libertad que Dios les había dado era su testimonio y su vida. Una luz en medio de las tinieblas, de la injusticia, del maltrato, de la discriminación, tendría que alumbrar y denunciar aquellos males que podrían estar azotando a muchas personas. Un ejemplo entre muchos es el del pastor y teólogo evangélico Dietrich Bonhoeffer. No podía vivir su cristianismo dando la espalda a las necesidades sociales. Formó parte del movimiento de resistencia contra el nazismo. Y aunque la Gestapo le prohibiera predicar o enseñar, su respuesta fue que él y la Iglesia estaban obligados a combatir la injusticia. A pesar de ser encarcelado, seguiría escribiendo sentencias que incluso hoy son muy conocidas. Una de esas fue: Jesús nos llamó no a una nueva religión, sino a una nueva vida. Bonhoeffer sostenía que una iglesia es una iglesia aun cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella. Nuestro testimonio ha de ayudar a otros, y esto implica guiar, ayudar y comprometernos con el Evangelio y con la sociedad necesitada. Por este motivo, Bonhoeffer fue condenado a muerte, siendo ejecutado el día 9 de abril de 1945. En España fueron muchos los que mantuvieron su fe en Cristo hasta la muerte. Estos hombres y mujeres pusieron sus vidas en peligro, fueron humillados, y algunos de ellos murieron al no renegar de su fe. En pleno siglo XX también fueron ejecutados por su testimonio evangélico, como fue el caso del salmantino Atilano Coco, maestro y pastor protestante que fue amigo de Miguel de Unamuno, y que en 1936 fue fusilado por el hecho de ser pastor y maestro en una escuela evangélica. Algo similar ocurrió con otros, como aconteció con el librero y pastor zamorano Pedro de Vegas Hernández. A él también lo fusilaron en 1936 por ser protestante, por tener en su librería libros no apropiados, como eran los ejemplares de la Biblia. Fueron muchos los que sufrieron hasta la muerte por esta nueva vida. ¿Cómo iban a negar a quien dio todo para darles mucho más que una ideología o una religión? ¿Cómo podían negar a alguien que había dado su vida para que ellos pudieran ser perdonados y liberados y para que pertenecieran a la familia de Dios? No solo fueron fieles a su fe, sino que permanecieron fieles hasta la muerte a una persona, a Jesús.
Esta es palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, no ha habido nadie como Cristo. Dio su vida por nosotros. Resucitó por nosotros para confirmar la vida eterna que nos espera. Gracias, Padre, que por confiar en Cristo podemos tener vida eterna, pecados perdonados, recibidos como tus hijos. Padre, yo pido por personas aquí hoy, personas que necesitan posiblemente reafirmar su compromiso con Cristo, Cristo sobre todo, y personas aquí que no han entregado su vida a Cristo. Yo pido hoy día, digan: Señor, lo que tú quieres, aquí estoy, soy tuyo. Gracias, Padre, afirma estas palabras a nuestro corazón, lo pido en tu nombre.